¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ahora vamos a estudiar la noción de producto directos de grupo. Esto es una forma para poder construir grupos a partir de una familia de grupos ya conocida. Entonces, bueno, vamos a hacer uso de la noción de producto cartesiano. Entonces, bueno, recordemos que si dado dos grupos G1 y G2, entonces podemos hacer el producto cartesiano de G1 por G2, que es este conjunto, es el conjunto de pares, bueno, donde la primer componente está en G1 y la segunda en G2. Entonces la idea es definir en este producto cartesiano una operación de grupo inducida o motivada por las operaciones de grupos en G1 y G2. Bueno, más o menos podrán ir viendo cómo va a ser la operación. La operación tenemos que multiplicar, operar pares ordenados, entonces la forma es, utilizando las herramientas que nos da el grupo G1 y G2, es multiplicar dos pares y que esa multiplicación nos dé un nuevo par donde la primer componente corresponde a la operación, al producto de A1 con A2, eso en el grupo G1, y la segunda componente es el producto de B1 con G2, perdón, con B2, y esa operación se realiza en el grupo G sub 2. Por lo tanto, tenemos definida una operación de grupo en el producto cartesiano y a ese producto cartesiano se lo llama como producto directo de G1 por G2. Se puede hacer una distinción entre productos directos externos y productos directos internos, pero bueno, no vamos a hacer esa distinción por el momento. Bien, en el caso de que uno tenga con los grupos, uno los esté denotando, lo esté escribiendo con la notación aditiva, entonces bueno, en ese caso vamos a utilizar este símbolo de suma y vamos a decir que más que un producto directo es una suma directa. Pero el conjunto, el reducto del grupo sigue siendo el producto cartesiano de G1 por G2. Lo que ocurre que acá, después las operaciones, en vez de utilizar la notación de multiplicación, se utiliza la notación de suma. Esta suma que está acá es en G1 y esta suma que está acá es en G2. Bueno, pero todo lo otro es exactamente igual. Bien, entonces vamos a unos ejemplos. Tomamos el grupo Z2 y Z3, hacemos su producto cartesiano. Como Z2 tiene dos elementos, Z3 tiene tres elementos, entonces 2 por 3 va a ser la cantidad de elementos que tiene el producto cartesiano. Bien, acá tenemos listado todos los pares. Ahora, recuerden que la operación de Z2 y de Z3, de Zn en general, es la suma de las clases. Bien, observemos una cosa importante que después vamos a ver cómo llegamos a esta conclusión, que este grupo Z2 por Z3 es cíclico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que hay un elemento, alguno de estos elementos que está acá, que genera a todo el grupo. Bueno, claramente está generado por el par 1, 1. ¿Qué quiere decir que está generado? Y bueno, con potencias de este elemento uno va a obtener todos los elementos del grupo. Bueno, acá está hecho, digamos la cuenta, es bastante fácil. Primero hacemos 0 por 0 por el par 1, 1, nos da 0, 0, 1 por el par 1, 1. Acá tengamos en cuenta que siempre este 1 es en Z, y este par 1, 1 en realidad, si uno quiere ser más preciso, es la clase de 1, la clase de 1. Pero bueno, para no escribir tanto, sobreentendemos el contexto, estamos hablando de que esos representan a las clases de equivalencia. Bien, otro ejemplo, el primero es un ejemplo de tipo finito, porque hacemos el producto directo de dos grupos finitos, nos da un grupo finito. Ahora tomamos Z y hacemos Z por Z, con la operación de suma entre los pares, de la forma usual. Bueno, este es otro ejemplo de grupo que se obtiene, que es el producto directo de dos grupos, en este caso del mismo Z. Después vamos a estudiar, vamos a dar algún ejemplo
sobre algunas propiedades de este grupo Z por Z. Bien, y por último, podemos tomar el grupo generado por 5, el subgrupo generado por 5, esto también recuerden que lo denotamos de esa manera, el subgrupo cíclico generado por 5, y tenemos acá que lo hacemos el producto directo con las unidades de Z12. Bien, la operación lógicamente, vamos a llamarla estrellita, la operación es tomar un par en este producto, tomar dos pares, perdón, y multiplicarlo de la forma usual. Acá tenemos 5K, 5L, porque justamente, acuérdense que el subgrupo generado por 5 son todos los múltiplos de 5. Entonces, bueno, se define la operación de grupo en este producto directo de la forma, digamos, general. Acá tengan cuidado que este A y este B corresponden a las unidades de Z12 y este producto que está acá es el producto de clases de equivalencia en Z12. Acuérdense, eso es importante distinguir bien con qué operación estamos trabajando. Bien, entonces, antes de desarrollar algunos ejemplos, vamos a hablar de lo que es el orden de un elemento del producto directo. Bien, tomamos un elemento. Hay un teorema que dice que si tengo G1 y G2, un producto directo, y si tomo un elemento de ese producto directo donde el orden de las componentes es finito, entonces el orden del par, recuerden que este es un elemento del grupo, el orden de este par o de este elemento en el grupo es el mínimo común múltiplo de los órdenes de sus componentes. Esto si uno tuviese G sub 1 por G sub 2 por G sub 3, entonces el orden de una terna A, B, C sería también entonces el mínimo común múltiplo de los órdenes que tenemos que corresponden a cada uno de las coordenadas del par. El orden de A, el orden de B y el orden de C. Bien, y así sucesivamente. Bien, por ejemplo, tomamos el orden del par 2,6 en Z8 por Z20. Bien, entonces ahí tenemos que identificar, decir, bueno, ¿cuál es el orden de 2 en Z8? ¿Y cuál es el orden de 6 en Z20? Entonces, primero sacamos esos órdenes, después sacamos el mínimo común múltiplo y ya tenemos el orden del par. Recuerden lo que es el orden de un elemento. Uno dice que si uno tiene un grupo G y un elemento del grupo, entonces el orden de ese elemento es un número natural tal que la potencia de ese elemento, la potencia enésima, es el neutro y aparte n es el menor natural que cumple justamente esta propiedad. Es de todos los posibles, el menor es lo que nosotros le hemos llamado el neutro. Bien, entonces, perdón, el neutro, el orden del elemento. Bien, entonces, sabiendo que el orden del elemento 2 de Z8 es 4, ¿por qué? Porque 4 por 2 es 8 y esto ustedes saben que es congruente con 0. Así que el orden del elemento 2 en Z8 o de la clase 2 es 4. Y el orden 6, ¿no es cierto? Ahora lo estoy mirando en Z20, entonces tengo que mirar el orden de 6 en Z20, que afirmo que es 10. Bueno, recuerden cómo sacamos el orden de un elemento. Bueno, el orden de un elemento lo pueden sacar por la fórmula que ya la conocen. El orden de A a la K es el orden del elemento A dividido en el máximo común divisor entre el orden de A y K. Bien,
Entonces en este caso, ustedes tienen, ¿qué tienen? Tienen 6 que lo pueden poner como 3 por 2. Entonces acá el 2 lo están mirando en Z20. Entonces el orden de 2 es 10. Por lo tanto, dicen, bueno, ¿cuál es el orden de 6? Bueno, esto es buscar el orden de 3 veces la clase el 2. O sea, tenemos que el K es 3. Por lo tanto, esto va a ser entonces el orden de 2 sobre el máximo común del orden del 2 con 3, el orden de 2, que es 10, en Z20, es fácil de sacarlo, sobre el máximo común divisor entre 10 y 3, bueno, que es 1, entonces le queda 10 sobre 1, por lo tanto es 10. Entonces, ese es el orden de 6 en Z20. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Que bueno, tenemos que sacar el mínimo común múltiplo entre 4 y 10, y eso obviamente que es 20. Bien, ahí tendríamos entonces un ejemplo de cómo sacar el orden. Después vamos a ver uno un poquito más complicado. Bueno, y dos resultados más que tenemos que enunciar. El primero dice que si tengo dos grupos cíclicos finitos, entonces la pregunta es, ¿cuándo el producto cartesiano o el producto interno es cíclico? Bueno, eso ocurre si solo si los órdenes de los grupos son coprimos. Bien, o sea, el máximo común divisor entre los órdenes de los grupos es 1. Por ejemplo, bueno, Z3 con Z5. Bueno, ahí obviamente aplicando el resultado, el máximo común divisor entre 3 y 5 es 1, por lo tanto son coprimos. Así que en este caso, este grupo Z3 por Z5 va a ser cíclico, o sea, va a estar generado por un par AB, donde A está en Z3 y B está en Z5. Bien, en cambio, ahora si miramos Z4 con Z12, claramente, como bueno, acá 4 con 12, el máximo común divisor es 4, por lo tanto este no va a ser un grupo cíclico, o sea, no va a existir un elemento, un par que genere a todo el grupo. Bien. Y finalmente el resultado que vamos a necesitar ahora es el siguiente, que si uno toma un subgrupo de un grupo G1 y un subgrupo de otro grupo G2, entonces el producto cartesiano de los subgrupos es un subgrupo de este producto interno. Por ejemplo, qué sé yo, a ver, podemos tomar, a ver si tenemos un ejemplo, sí, tenemos un ejemplo hecho ahí. Tomamos H1, que es el conjunto o el subgrupo formado por 0,2, esto es un subgrupo de Z4, y tenemos H2, 0, 3, 6, sería la clase 0, la clase 3, la clase 6 en Z9, eso también forma un subgrupo. Entonces, si hago el producto cartesiano de H1 por H2, me va a quedar este producto cartesiano que uno puede comprobar que es un subgrupo de Z4 por Z9, del producto directo de Z4 por Z9. Bien, es sencillo esto. La pregunta que nos tenemos que hacer es si ahora uno toma un producto directo y si tiene un subgrupo de ese producto directo, si va a existir dos subgrupos, uno en G1 y otro en G2, de tal forma que el subgrupo H original corresponda justamente al producto de esos dos subgrupos. Esto es una pregunta que uno se puede hacer. Bueno, en general eso no es verdad. O sea, ya vamos a ver algunos ejemplos de subgrupos que no se pueden representar como producto de dos subgrupos que corresponden a los subgrupos de las coordenadas. Así que eso lo vamos a ver. Bien. Y por último, en el caso particular, o sea, la pregunta que hicimos tiene una respuesta negativa en general, pero positiva cuando estamos trabajando con que el producto directo es cíclico y finito. En ese caso, todo subgrupo del producto directo
va a ser de esta forma. Va a ser multiplicar o va a ser formado por un producto directo de un subgrupo de G1 con un subgrupo de G2. Bien. Bueno, ahora estamos en condiciones de dar un ejemplo un poco más completo, en donde tengamos que aplicar lo que acabamos de ver. Entonces, bueno, nos dan el grupo Z2 por Z4 y nos piden que demos la lista de los subgrupos no triviales, que determinemos el orden de cada subgrupo y aparte que digamos, señalemos qué subgrupos son de esta forma, o sea, que se construyen como un producto de un subgrupo de Z2 por un subgrupo de Z4. Así que bueno, vamos a empezar entonces a razonar. Primero observamos este grupo, este producto directo, y ya por lo que acabamos de ver, sabemos que no puede ser cíclico porque, bueno, el máximo común divisor entre 2 y 4 es 2, así que no son coprimos los órdenes. Por lo tanto, ya sabemos que no está generado por un elemento. En general, cuando son cíclicos es más fácil trabajarlos, cuando no son cíclicos, como en este caso, hay que trabajar un poquito más. Bien, ¿qué otra información podemos sacar? Bueno, por el teorema de Lagrange, sabemos, acá estamos trabajando con un grupo finito, sabemos que el orden de cualquier subgrupo de este producto directo va a dividir al orden del producto directo. Por lo tanto, uno dice, bueno, mira, los órdenes de los posibles subgrupos solamente pueden ser t igual a 1, t igual a 2, t igual a 4, bueno, y acá me faltaría t igual a 8. Pero solamente vamos a analizar los no triviales. Sería para t igual a 2 y t igual a 4, porque para t igual a 1, esto quiere decir que hay un subgrupo que tiene un solo elemento, obviamente que es el que tiene que estar formado solamente por el neutro. Y para el subgrupo que tiene 8 elementos, bueno, es el mismo grupo. Así que estos dos grupos que siempre aparecen, el que está formado solamente por el neutro y el que es todo el mismo, esos dos subgrupos no nos interesan en este momento. Solamente nos interesan los que son no triviales, o sea, los que pueden tener orden 2 u orden 4. Entonces empezamos a ver o a determinar o a estudiar los posibles subgrupos de orden 2. Bien, entonces, los subgrupos, primero vamos a analizar a ver el orden de los elementos, vamos a buscar los elementos de orden 2 de este subgrupo, de este grupo. Bien, entonces, bueno, recordemos, por lo que vimos hasta hace un momento, el orden de un elemento del producto directo es el mínimo común múltiplo del orden de las componentes. A nosotros nos está interesando el orden que corresponde a 2. Así que el mínimo común múltiplo de estos dos órdenes tiene que ser 2. Por lo tanto, hay que tener en cuenta dónde estamos trabajando. El elemento A es en Z2 y el elemento B es en Z4. Así que los órdenes de A y de B no pueden sobrepasar a 2 y a 4 respectivamente. Así que teniendo en cuenta en dónde viven los elementos y teniendo que el mínimo común múltiplo es 2, entonces las posibilidades son las siguientes. Por un lado puede ser que el orden de A sea 2 y el orden de B sea 1. Porque acá tenemos que el mínimo común múltiplo, entonces, entre 2 y 1, bueno, es 2. Ahora, ¿qué elementos del A? Recuerden que está en Z2. Entonces, ¿qué elementos de orden 2 tenemos en Z2? Bueno, en Z2 solamente tenemos dos elementos, el 0 y el 1. Por lo tanto, sabemos que el 0 tiene orden 1, por lo tanto, el elemento A que tiene orden 2 es 1. Y para B lo tenemos que ver en Z4. Entonces, un elemento de orden 1 en Z4. Bueno, eso siempre va a corresponder al neutro.
Así que la única posibilidad es que A sea 1 y B sea igual a 0. Así que ahí tenemos un par, el AB, que estaría formado por 1, 0. Bien, ¿hay más? Sí, hay más. Hay más posibilidades. Puede ser que el orden de A sea 1 y el orden de B sea 2. Porque eso es posible en el contexto de este producto directo. Por lo tanto, si el orden de A es 1, bueno, ¿qué elemento tiene orden 1? Sí, 1. Bueno, el neutro. ¿Y qué elemento, cuidado acá, qué elemento tiene orden 2 en Z4? No es en cualquiera. Bueno, 2, el elemento 2. Esta es la clase del 2 en Z4. Bien, pero estamos sobreentendiendo, aunque no ponemos clases, pero estamos sobreentendiendo que son clases. Bien, así que ya tenemos entonces dos posibilidades. Tenemos 1, 0 por un lado, 0, 2 por otro. Bueno, hay una tercera posibilidad, que es cuando el orden tanto de A como de B sean 2. Entonces, en ese caso, A va a ser 1, que es el generador de Z2, y B va a ser 2. Por lo tanto, tenemos tres posibilidades. Tenemos tres elementos de orden 2, elementos del producto directo, y cada uno de ellos va a generar un subgrupo de orden 2. Generamos entonces los grupos cíclicos. Por ejemplo, para el 1, 0, bueno, es el 0, 0, porque sería 0 por 1, 0, y el otro sería 1 por 1, 0, y después sería, siguiendo así, sería 2 por 1, 0, pero 2 por 1, 0 sería 2, 0. Pero este 2 es en Z2, así que es 0. Por lo tanto, obviamente, al ser el orden de 1, 0, 2, no hay más posibilidad de tener dos elementos en el subgrupo. Fíjense que este producto cartesiano se puede escribir como Z2 por el subgrupo trivial, formado solamente por el neutro, de Z4. Bien, lo mismo para el elemento 0,2, formamos el subgrupo. Acá lo podemos poner como un producto cartesiano del subgrupo trivial 0 en Z2 por el subgrupo no trivial 0,2 en Z4. Bien, y por último, el elemento 1, 2 genera un subgrupo distinto a los anteriores con dos elementos que no es de la forma, fíjense, no es de la forma H1 por H2. Acá tenemos un ejemplo, en donde no es el producto cartesiano de dos subgrupos, uno en Z2 y uno en Z1. Bien, ahora vamos a estudiar los elementos de orden 4. Vamos a hacer el mismo razonamiento. Entonces, buscamos elementos en el producto cartesiano de tal forma que el mínimo común múltiplo de sus componentes sea 4. Bueno, acá estoy poniendo 1, que puede ser para los órdenes en Z2, y 4 los órdenes en Z4. Bien, entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Bueno, la primera posibilidad es que A sea 0 y B 1. ¿Por qué? A0, el orden de A en Z2 es 1, y el orden de 1 en Z2, el orden de 1, es 4, porque es el generador de Z4. Así que ya tenemos ahí una posibilidad. La otra posibilidad es que el A sea 0 y el otro generador de Z4 es el elemento 3, la clase del 3 en Z4. Recuerden, Z4 está generado por 1, pero también está generado por 3. ¿Por qué? Porque 3 y 4 son coprimos. Así que estos dos elementos, 1 y 3 en Z4, son elementos de orden 4. Bien, por lo tanto, solamente tenemos de orden 4 esas posibilidades, no hay más. No puedo considerar componentes A de orden 4 en Z2, así que ahí se acaba, diríamos, el análisis para elementos de orden 4. Por lo tanto, generamos esos subgrupos cíclicos y bueno, el par 0,1 y el par 0,3 van a generar el mismo subgrupo de 4 elementos. Fíjense que en este caso se puede escribir este producto como el producto del subgrupo trivial 0
por todo Z4. Bien, entonces vamos a buscar ahora los subgrupos no triviales de la forma H por B, donde A es un subgrupo Z2 y B es un subgrupo Z4. Fíjense que ya tenemos algunos, ya con el análisis que hemos hecho, tenemos por ejemplo este, ya ese lo hemos obtenido porque ese en particular es un subgrupo cíclico, y ahora vamos a ver qué otras posibilidades hay. Bueno, tenemos que buscar todos los posibles subgrupos de Z2, que son dos nada más, el formado por el neutro y Z2, y los subgrupos de Z4, que son el trivial, formado por el 0, el 0,2 y el Z4. Bueno, y después hacemos todos los posibles productos de grupos de Z2 por subgrupos de Z4. Y acá tienen la lista. Fíjense que algunos, este que está acá, ya lo habíamos obtenido, igual que el siguiente. En cambio, los otros dos son nuevos. Por lo tanto, aquí ya estoy obteniendo todos los subgrupos de Z2 por Z4. Bueno, acá después hay grupos que se comportan de una manera similar, en el sentido que van a tener seguramente las mismas propiedades, pero bueno, eso necesitamos hablar un poquito de isomorfismo de subgrupos o de grupos, que eso lo vamos a ver después. Bueno, espero que les haya servido.